Caras largas en la Pascua Militar de Felipe y Leticia, con Leonor y la ausencia de Pedro Sánchez. Un año más, un poquito escueta esta Pascua Militar en comparación con la de los anteriores 2 años. Ahí vemos a Felipe y a Leticia llegar al acto. Leticia, bueno, es que hacía un frío que no os quiero decir. Bueno, con esa gabardina. Ahora comentamos un poco los looks, pero bueno. Leonor y Felipe han sido un poco los protagonistas de todo esto, con una bonita comparativa de ambos entregados a sus labores militares. Esta es la primera gran cita del año, donde se rinde homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil con una acción muy especial. Siempre firmes en su espíritu de servicio, con su compromiso, esfuerzo y vocación de defensa de España y de los españoles, que para ellos pues son motivos de gratitud. Hemos visto, bueno, ahí vemos un poquito las imágenes, ahora iremos un poco a los detalles. Hemos visto a una Leonor, pues eso, muy fría. Es que claro, es que el ambiente estaba así. Muy fría, muy seria, ha llamado bastante la atención. Los militares, unos vestidos con el uniforme de faena y casco en mano, y se han subido a una de las aeronaves con las que los compañeros de Leonor en la Academia General del Aire de San Javier aprenden a pilotar. Entre ellos, por supuesto, Leonor, que según se dijo, pues el pasado diciembre, después de 4 meses de formación, ya pilotó sola una de estas aeronaves. Bueno, a ver, ¿qué os puedo contar de aquí? Leticia, ¿iba bien? Sí. A ver, aquí sobrevolaba una cosa, que es lo que yo creo que no se puede obviar, ni en España ni en el resto del mundo, que es ahora mismo la situación tras la captura de Nicolás Maduro y sobre todo las consecuencias que ha habido después, porque los venezolanos celebraban el arresto de Nicolás Maduro, pero bueno, pues Trump parece que va a dejar ahora mismo que gobierne la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Han tenido palabras por aquí, pero muy sutiles, muy sutiles. Existe una legislación internacional, tal, no sé qué. Parece que no se le puede toser en este caso al presidente de los Estados Unidos. Pedro Sánchez ha sido la gran ausencia. En este caso se encontraba en una reunión. Es que claro, lo han dicho como que ya estaba pactado, claro, sí, pero Pedro Sánchez y los presidentes del gobierno, creo que es más urgente la Pascua Militar. No sé exactamente de qué iba esa reunión con otros líderes europeos, pero sí han salido todos haciendo un manifiesto, pues prácticamente un poco para que Venezuela, pues eso, transiciona a la democracia, pero con las personas que ya eligieron legítimamente. En este caso el presidente electo Edmundo González y la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que están siendo omitidos. Ayer sale María Corina, dice que le entregaría el Premio Nobel de la Paz a Trump. Ahora estamos viendo, acabo de ver un directo, una comparecencia de Donald Trump, donde se ha puesto aún más chulito, diciendo que en el propio Estados Unidos, que hay estados donde no gana él, que califica de elecciones amañadas. Esto es brutal, no se puede tener así al mundo, ni a la gente, ni a los venezolanos, pero más brutal me parece que no se puede hablar en este caso con libertad. Yo lo hago desde mi canal de YouTube, si me pasa algo, hago responsable a Donald Trump. Bueno, vemos ahí a Felipe desfilar. He querido poner un poco este tema de Venezuela porque es importante, porque también ha afectado a esta Pascua Militar. Bueno, vemos pues un paso firme, yo creo que marcado sobre todo por el frío que hacía. A ver, ¿qué os digo? El tema de... A ver, porque es que esto me parece que sí. Un momento. A ver, voy a buscarlo, que no me sale ahora un poco el de cómo están vestidos.
A ver, Leonor en este caso con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, que eso sí, de corte clásico, de silueta recta y con un rictus bastante serio. Leticia, que la hemos visto súper abrigada, le quedaba bien, hay que decirlo. Leonor también ha llevado, y ahora la vamos a ver un poquito mejor en esos primeros planos, algo de maquillaje. Se llama make-up, no make-up. Es decir, maquillaje, pero como que no se nota que es maquillaje. Que parece que va natural. Que personalmente creo que le ha quedado especialmente bien. Desconozco porque ha llevado el uniforme del Ejército de Tierra. Pero entiendo que es algo protocolario. El año pasado tampoco llevó el uniforme de Guardia Marina. Pero bueno, ha habido gente que se ha preguntado en este sentido por qué no ha llevado el uniforme de la Academia del Aire. Bueno, a ver, el look de Leticia, y si lo digo bien, a ver, no me sale ahora. A ver, es que me están haciendo, estoy buscando por aquí y me salen los looks anteriores. No quiero los looks anteriores. A ver, su look más sobrio en años, sí, y es a donde yo quería llegar. Porque sí es verdad que ese look no lo veíamos desde 2021. A ver. Eso. Lleva una blusa. Ahí es que la hemos visto abrigada. Pero bueno, lleva una blusa muy sencilla, de cuello cerrado, blanca, en tejido plisado, con mangas acampanadas. Que en este caso pues llevó con una falda de tubo negra de la firma gallega Buguet. Y parece ser que es la misma que llevó en 2024. Y unos zapatos de punta con tacón bajo. Bueno, no lleva joyas. Es que también digo, un acto militar no es para llevar joyas. Pero sí un anillo y unos originales pendientes y brillantes. También en su mano un bolso de asa corta en lugar de carteras de mano que ha utilizado otros años, y el abrigo, que era lo que quería decir, porque digo, luego me decís que meto la pata, era un abrigo de capa con cuello de pelo, ¿vale? Y que al parecer lo ha llevado otras veces. A mí no me suena tanto, pero sí es verdad que le queda bastante bien. Una especie de uniforme de este tipo de eventos de Pascua militar. A ver, vamos a pasar un poquito. Es que quiero que veamos un poquito los primeros planos, ¿vale? Y aquí ya empieza el besamanos. Ahí vemos esa blusa. Le queda bien, pero le podía haber quedado fatal. Y en este caso a Leonor, yo no sé si ese uniforme le hace tan recta, ya digo, le he visto un poco el lenguaje corporal, pero yo creo que se debía un poquito al frío. Lo he visto un poco raro en comparación con otras veces. Y bueno, Felipe pues va con su uniforme, el que lleva todos los años de las Pascuas militares. Y aquí, bueno, un pequeño besamanos donde recibe en este caso a las autoridades, a sus parejas. Y bueno, no ha habido otro tipo de besamanos, o por lo menos todavía no se han liberado esas imágenes. Y bueno, ya digo, creo que incluso dentro del palacio también hacía bastante rasca. No sé por qué me da, pero veo a todo el mundo especialmente recto, Madre mía. Es verdad, a ver, es un acto serio y demás, pero Leticia un poco autómata. Felipe sí, con la sonrisa. Madre mía. Y bueno, y Leonor, aquí ya parece que, no sé, ya entrando en faena ya esboza algún tipo de sonrisa. Leticia es aquí un poquito la más seria. Caras largas, ausencia también de la infanta Sofía en todo esto. Y bueno, vamos a seguir comentando cositas. Es que tengo por aquí 50.000 cosas abiertas y os lo quiero leer todos. Es la tercera Pascua militar para la alférez Leonor de Borbón.
Bueno, pues y el uniforme, pues eso, iba en perfecta sincronía, en este caso, y consonancia con su padre. Ese azul aviación, pero ya digo que era el uniforme de gala, el uniforme militar de tierra. Entonces, bueno. En cualquier caso, coinciden aquí pues prácticamente todos los diarios en que Leonor ha aportado modernidad a estos nuevos tiempos del ejército. Esperemos que sean nuevos y que no sean viejos. Y a ver, que claro, la temperatura, dicen, -3 grados de sensación térmica. Ahí en la Plaza de la Armería, en el Palacio Real de Madrid. Y bueno, ausencia de la infanta Sofía, que no tenía por qué ir, otros años ha ido, sí, no se incorporaba hasta no sé cuándo a la universidad, pero bueno, pues ha preferido no ir. Pues muy bien, para ponerse mala es tontería, y tampoco era una presencia en este caso obligatoria. También la ausencia de Pedro Sánchez, como hemos dicho, que se ha sumado a la cumbre, mira, aquí ya lo dicen, la cumbre de coalición de voluntarios, en la que se esperaba la participación de Zelensky y los aliados europeos, como Emmanuel Macron, Keir Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El jefe de Estado ha procedido a pasar revista a las tropas de la Guardia Real, eso ya lo hemos visto. Y bueno, pues entrando por otro lado, Leonor, Leticia, Margarita Robles y Marlaska, estos dos últimos ministros del gobierno. Y bueno, aquí ya en el Salón del Trono destacan, pero es que yo creo que tiene que ser así, si no quedaría un poco raro, destacan que la princesa de Asturias se colocó en la tercera posición de la línea de saludo. A ver, yo creo que como siempre, pero es que hubiera quedado muy raro tener a Leticia ahí un poco al lado de Leonor, como en plan los dos padres flanqueándola. El que la pongan aquí a un lado a mí se me hace un poquito rollo independencia. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y en esta segunda parte del acto se impone condecoraciones militares a civiles y miembros del ejército que por su trabajo se han hecho merecedores de estas. La heredera lució el uniforme de gala de alférez y portaba la gorra de plato azul aviación guerrera del mismo color, con solapa cerrada al cuello y en la manga. Claro, es que el uniforme de tierra a mí yo creo que era marrón. O sea, no sé, en este sentido me hago un poquito, porque dicen que aquí sí dicen que ha tenido guiños, en este caso para el ejército del aire. Bueno, pues aquí los vemos, el besamanos, vamos a pasarlo y vamos a pasar a las palabras que en este caso le ha dicho la ministra a Leonor, la ministra Margarita Robles. No vamos a entrar en política, más allá de las alusiones que no podemos evitar, en este caso pues no decir nada sobre la situación internacional. Yo me alegra personalmente que desde España, desde la monarquía aquí, aunque sea sutilmente, se apele a la legislación internacional. Y bueno, pues aquí, a ver, ellos saben aquí que ellos saben que les están, mira, aquí está el fotógrafo que les están hablando. Leonor un poquito nerviosa, no sé, hablando un poco del frío, no sé. Y ahora haces esto y ahora haces lo otro, tal, no sé qué. No creo yo que aquí Felipe le esté comentando anécdotas ni nada. Es un poco para romper el hielo. Porque es verdad que este acto, especialmente ahora cuando están por aquí, es como más estrecho, ¿no? Siempre la Pascua militar, cuando se llega a esta parte del acto, me da una sensación de estrechez. Que siempre estamos acostumbrados a esos besamanos en espacios más amplios. Y aquí Leonor le dice una cosa a su padre. Ya iba corriendo Leticia. ¿Qué pasa? Madre mía. Pero bueno, nada. Normal, ¿no? Yo sí veo naturalidad aquí. O sea, no puedo decir otra cosa. Y en este caso caras largas, ya digo, por dos asuntos. El clima, -3 grados de sensación térmica. Y la situación internacional, que evidentemente pues yo creo que nos preocupa a todos.
y que no podemos dejar de ser indiferentes. Pero yo personalmente, y en este sentido, me alegra que la gente tenga un punto crítico de no ver las cosas blancas o negras. Sí, Maduro arrestado, muy bien, pero bueno, hay legislación internacional y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. No te puedes apropiar de un país y decir que, bueno, que ya a lo mejor dentro de 5 años pues llega una transición democrática, pero sin las personas legítimamente elegidas en este caso. Pero bueno, locuras aparte, y lo siento un poco por los Trump lovers, yo ya me he significado en el otro canal, en JDC, estamos hablando ampliamente del tema de Venezuela y yo, claro que apuesto, pero en este caso por los venezolanos, no por superhéroes. Bueno, superhéroes. En fin, aquí vemos las condecoraciones. Es curioso porque me parece que han cortado partes de este directo. Solo ha durado 1 hora. Yo también lo entiendo. A lo mejor han ido deprisita por el tema del frío. Y vamos, pues sí, con decoraciones aquí. A ver las caritas. No sé si puedo poner... Más sincera y respetuosa felicitación. Aquí está hablando. A sus majestades, a su Alteza Real la Princesa de Asturias y a toda la familia real, con mis mejores deseos de salud y bienestar para el nuevo año. Unos deseos que hago extensivos al conjunto de los españoles, a quienes deseo paz y prosperidad para el año que comienza. Que este gran país, que es España, del que tan orgullosos nos sentimos, siga siendo un referente de compromiso con la defensa de los valores reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles. Bueno, pues ahí está la alusión, en este caso, al tema Venezuela. Sí, es que claro, a lo mejor desde aquí, desde Europa, vemos las cosas de otra manera, pero yo tengo la sensación de que efectivamente es el lado correcto de la historia, ¿no? Que nosotros, no sé, somos más civilizados, ¿no? Bueno, más allá de todo esto, Robles ha asegurado que la princesa de Asturias representa a una generación de jóvenes que eligen como opción la vida militar, una vida que no está exenta de dificultades, y ha querido poner en valor la presencia femenina en las Fuerzas Armadas, cada vez mayor, recordando a la primera mujer militar española fallecida con solo 21 años en Afganistán. Margarita Robles ha querido, bueno, pues valorar el papel de Leonor, no solo como la heredera a la corona, sino también como una mujer militar, diciendo que, bueno, reivindicando esto, lo hace siempre, es el discurso institucional, que un ejército pues no está para hacer guerras, sino que trabajan en múltiples actos por la paz, la convivencia y un mundo más justo e igualitario. Leonor ha escuchado atenta, seria con sus padres, los reyes, asintiendo, la reina Leticia con orgullo. De hecho, Leticia hace 2 años, además en pleno Jaime Burgazo, recibió el apoyo de la ministra Robles, reconociendo su trabajo, en este caso al lado de Felipe durante todos estos años. No hubo mención a Jaime del Burgo, pero todos sabíamos que, a ver, estaban surgiendo muchísimas noticias, se estaba yendo la cosa de madre, y en este caso la ministra de Defensa le dio un espaldarazo público. También Felipe, en este caso, pues ha replicado el discurso de Margarita Robles. Lo vamos a pasar por aquí. A ver. Nos sigue hablando aquí. Así como en los destacamentos y buques desplegados en operaciones en el exterior. General del Aire, donde afronta también su formación como piloto militar. Me consta, Leonor, que tus vivencias y aprendizajes de estos últimos años te están ayudando a comprender y asumir en toda su plenitud el compromiso y el sentido del deber
que son la brújula moral de la vida militar, la que para sí han elegido todos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y todo el personal dedicado a la defensa y seguridad, ganándose el afecto y el respeto de la sociedad a la que sirven y a la que se deben. Bueno, palabras, a ver, es un acto que es muy sobrio, de hecho podemos ver que no hay aplausos en este caso, y bueno, pues sintonía general, pero preocupación, ya digo, un poco por todo lo que está pasando en este caso en Venezuela. Se habla, sí, de gestos cómplices en este sentido. Yo sí lo he visto naturalidad, es que es verdad. Si no podría decir otra cosa, pero yo en los últimos eventos que hemos visto en 2025, Felipe, Leticia, Leonor, Sofía, los he visto naturales. Y sinceramente sin nada que criticar. Que Leticia a lo mejor se ha contenido en determinados eventos, bueno, siempre ha sacado su carácter y yo personalmente prefiero que saque ese carácter porque al final nos da más juego un poco para comentar. Pero bueno, mirad, yo aquí los medios de verdad no se ponen de acuerdo. Dicen, el rey Felipe y su sucesor han coincidido al elegir el uniforme de gala del Ejército del Aire. En otros he leído que llevan el uniforme de gala del Ejército de Tierra, pero que hay guiños o no sé qué al Ejército del Aire. Bueno, no sé. Me fío un poquito más de esto porque dicen Felipe VI alterna cada año para lucir el atuendo correspondiente a cada uno de los 3 ejércitos. Sí, a ver, lo que pasa es que yo es que tampoco entiendo tanto, pero si es verdad, en algún vídeo lo contamos que había como colores determinados para cada tipo de ejército. El de tierra era como marrón, el de aire era como verde y este era como blanco, pero ellos van vestidos de azul y destacan esto, de azul aviación. A ver, dicen, en 2024 lo vimos con el uniforme de gala de la Marina, un año después con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, dice justo al contrario que su hija, que llevaba el de tierra y luego el de la Marina. Bueno, yo ya me lío. Dice, es como el de la Marina, también azul, pero en un tono algo más claro. me lío muchísimo. Bueno, a ver, iban conjuntados, que es lo importante. y ya está. Bueno, como digo, no ha habido besamanos. Otros años lo ha habido, ¿no? Que esto también nos da bastante juego por las personas que van y que resulta bastante curioso. Pero aquí Casa Real solo ha emitido 1 hora. Aquí ya termina. Bueno, es que ni 1 hora, o sea, 55 minutos. Todo el acto desde que os lo he puesto desde el principio. Ya está, no hay más. Desde aquí, más o menos, que llegan. Pero bueno, yo lo entiendo. A ver, hace un frío que no os podéis imaginar. Incluso en los sitios donde normalmente suele hacer muchísimo calor. Entonces, yo creo que más o menos lo hemos visto todos, pero es que hasta los militares iban con frío y es normal. Mira, aquí Leticia se ríe, pero por decir, voy a mover un poco el cuerpo porque yo aquí me voy a empezar a tiritar. Y es normal, es normal. Muy fuerte. Bueno, pues esta ha sido la Pascua Militar, ya digo, marcada por el frío, marcada por la situación internacional, la ausencia de Pedro Sánchez, en este caso, también la de Sofía, pero digamos que esa no importa tanto en este acto. Leonor bastante seria, Felipe igual que siempre, Leticia contenida, no sé si es el adjetivo que podemos ponerle. Y bueno, pues nada, hasta la próxima Pascua Militar. No sé qué os ha parecido. Más sobria, ¿no? Que las anteriores. No, las anteriores nos dieron más juego. Bueno, si sale el besamanos, pues lo pondremos. Pero me da que no lo va a ver. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JS, también en el canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.